Hoy sintiendo la ausencia de doña Iris Zamora Zumbado, nuestra directora. Buenas tardes, doña Marta, muy bienvenida. Muchas gracias, don Emilio, un gusto estar acá otra vez y hoy teniéndolo de conductor del programa. Sí, qué compromiso. Igualmente, don Juan José, qué gusto que esté usted hoy con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Emilio. Un saludo a Marta y un saludo a la distancia a Iris, que con suerte nos está escuchando, y por supuesto a todas y todos los que nos acompañan a través de la radio. Cierto, un abrazo para ella. Antes de iniciar nuestro debate sobre la situación política brasileña y también el nombramiento del juez Kavanaugh en los Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia, voy a leer unas pocas palabras editoriales de mi cuenta. Dice así: ha sido aprobado el proyecto fiscal en primer debate. Ha recibido 35 votos. Eran necesarios en esta etapa 29 votos. Ahora deberán hacerse, y antes del segundo debate, las consultas a las diferentes instituciones que establece la ley. Sus respuestas no son vinculantes para la Asamblea Legislativa. Es importante la consulta a la Sala Constitucional, sobre todo por la manifestación de la Corte Plena, llegada hace unos cuantos días, con unos 5 meses de desfase y respecto de un proyecto que ya no existe. De la respuesta de la Sala Constitucional dependerá si en segundo debate el proyecto deberá aprobarse con 38 votos o bastarán los 29 de ley. La aprobación del proyecto es muy importante, no solamente por la recaudación de más o menos el 1,5% del Producto Interno Bruto en nuevos tributos, sino por las normas fiscales que corrige, porque persigue la defraudación y la elusión, porque grava las ganancias de capital, porque persigue los paraísos fiscales, aumenta el impuesto de renta para quienes tienen mayores ingresos, grava con impuestos al valor agregado muchas actividades para dar seguimiento y trazabilidad para controlar la evasión de renta. El proyecto generará un ordenamiento fundamental de remuneraciones y estímulos laborales que no son sostenibles en la Costa Rica de hoy. Desde el año 2001, estas reformas se habían hecho y muchos ministros de Hacienda habían concordado que eran indispensables. Proyectos similares se han discutido reiteradamente. La etapa más importante de esta discusión y de estas protestas, sin embargo, está por comenzar y es fuera de la Asamblea Legislativa donde habrá de tomar lugar. Hay que sanar heridas y recuperar el tejido de hermandad en el que hemos vivido por muchos años. Una familia dividida no sobrevive. Un país en el que los sectores se sienten sojuzgados, en un país en el que la paz está en proceso de perderse. Si hay una lección que todos debemos aprender, es que todos los costarricenses tenemos el derecho de dejarnos escuchar, todos merecemos respeto, todos debemos sentirnos parte de la solución y con dignidad debemos poder agregar nuestro grano de arena a la construcción del país. Quedan después de esta protesta sindical heridas abiertas y vulneradas las credibilidades hacia uno y otro sector. Quedan rencores, desgraciadamente. Quedan sentimientos que no deben prevalecer en la familia costarricense. Todos nosotros los costarricenses debemos hacer un esfuerzo titánico por superar estas heridas. En la unidad de los costarricenses está la mayor fuerza del país. En la división, la debilidad que puede llevar a Costa Rica a escenarios indeseables para todos los costarricenses. Trabajemos con generosidad y grandeza para cerrar filas
y recomponer nuestra hermandad. Que viva siempre Costa Rica, nuestro hogar común. Bien, señores, luego de leídas estas pequeñas o estas cortas palabras editoriales, si ustedes tuvieran algún comentario, me gustaría mucho escucharlos, y si no, seguiríamos hablando de lo de Brasil. Yo creo que la naturaleza humana es que somos de forma natural malos perdedores. Al ser humano no le gusta perder. En cosas muy triviales como un juego de mesa, la política, que es algo grande, no se ve exenta de esta situación. Pero el llevar ese haber perdido unas elecciones al nivel de fomentar, exacerbar odios, haciendo divisiones entre buenos y malos, entre pobres y ricos, entre creyentes y no creyentes, no le hace bien a nuestra sociedad. Somos la democracia más estable de toda Latinoamérica. Y es así porque los costarricenses hemos aprendido a aceptar la pérdida y vivir en democracia. Y eso significa, pues bueno, no gané y ahora todos por lo mejor del país, por lo mejor de nuestro pueblo. Y en este momento hay fuerzas que están atentando contra eso, no están viendo el beneficio del país, lo mejor para Costa Rica y para los costarricenses, y sus egos heridos y sus deseos de poder están siendo más fuertes que lo que podría ser la democracia. Es un momento difícil, concuerdo, don Emilio. A pesar de la aprobación en el primer debate. Pues las cosas siguen y la democracia sigue su rumbo. Así es, desgraciadamente. Don Juan José. A mí me parece, Emilio, muy válido el comentario y el llamado a la reflexión. En efecto, en este tipo de procesos, ambas partes, si es que podemos simplificar como para decir que hay que son solo dos, ¿verdad? Han cometido errores, equivocaciones, omisiones, se han dicho cosas que no son del todo precisas en una y otra, digamos, dirección. Obviamente yo no viví la época del conflicto civil del 48, y diría que un antecedente de confrontación social como el de ahora, tal vez en la época del TLC, que creo que desde el punto de vista estructural era más relevante, digamos, la discusión de lo que ahora se ha discutido. Y en ambas ocasiones, tanto después de la guerra civil del 48 como después del referéndum del 2007, este país logró encauzarse. A mí me parece que la sangre no ha llegado al río. Sí hay diferentes visiones, claramente en unos y otros sectores, pero debemos de tener una vista hacia el futuro, mirar a lo alto, pensando en la Costa Rica de todos. De una u otra forma, el sistema está funcionando. El sistema democrático establece las instituciones y las competencias para tomar decisiones. Se vale tratar de incidir, eso es perfectamente factible. Hay diputadas y diputados a favor y hay diputadas y diputados en contra. Los diferentes sectores han tenido la oportunidad de accesar a los grupos representados en la Asamblea Legislativa y ya la Asamblea Legislativa tomó una primera decisión. Ahora el sistema requiere que a nivel de sala constitucional, particularmente que ahí sí hay una decisión vinculante en algunos de los temas, y a través de las consultas a las instituciones, pues se avance hacia una segunda etapa y de nuevo tenemos que esperar con tranquilidad, con respeto, con tolerancia, con desprendimiento, lo que va a pasar. Si se aprueba el plan fiscal, como muchos esperamos, aquí hay que seguir luchando por sacar adelante el país. Eso no resuelve per se toda la situación. Si no se aprueba, vamos a pasar momentos difíciles, pero yo esperaría que tampoco es que se va a hundir el país. Así que me parece muy válida la reflexión, Emilio, la suscribo
y en lo que a cada uno de nosotros respecta, pues seamos más tolerantes, seamos más respetuosos, seamos más constructivos y siempre pensemos que más importante que mi forma de ver las cosas e incluso de en qué forma me perjudica o me beneficia a mí un proyecto de esta naturaleza, está por encima del interés de la patria. Sí, tiempos complejos vivimos. He tenido la oportunidad de leer Juan José y Marta y Juan José, un libro que escribió don Federico Tinoco Granados, quien renunció a la presidencia de la República en el año de 1919, luego de que tropas norteamericanas desembarcaran en ambas costas nuestras y la infantería de marina norteamericana llegara hasta Turrialba y, claro, a Punta Arenas. Don Federico, con su señora esposa, la gran educadora María Fernández Lecapelán, hija de don Mauro Fernández Acuña y de doña Marián Lecapelán, fundadora, si es el caso, del Colegio de Señoritas, y escribió en su exilio en París antes de su muerte. He leído también las memorias de don Teodoro Picado Michalski. Extraordinarias reflexiones las de ambos. Ambos figuras que el país o sus opositores han sindicado como lo peor que ha habido entre los costarricenses. Y cuando uno los lee, se da cuenta que eran seres humanos que estaban luchando contra la vorágine de las complejidades de un conflicto social en un momento. Don Federico luchando contra los desajustes económicos y sociales de la Primera Guerra Mundial. Don Teodoro, a pesar de que era el año 48, contra las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, conflicto que en esos momentos tenía las economías del mundo, salvo la norteamericana, en una situación agónica. Leyéndolas se da uno cuenta que hay procesos sociales que rompen el tejido social y que rompen el clima de hermandad que con frecuencia es el que mantiene a un país unido con un propósito y en una dirección. Y con frecuencia he comenzado a percibir síntomas similares a los que de una manera muy, digamos, literaria de otra época describe don Federico Tinoco, o de una manera muy académica describe don Teodoro Picado Michalski, que era profesor, quizás el presidente más culto que hemos tenido jamás. Vino Alcoa y el tejido se rompió un poquito y hubo tiempo para restañar heridas. Y luego vino un cambio trascendental en el país que fue el de el Convoyce, y el país enfrentó una reacción muy fuerte y algo de su tejido también se rompió. Y luego vino la lucha entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con el Canadá. Y allí el país se polarizó de una manera dramática a partir del referéndum. Todavía se recuerdan quién fue del no y quién fue del sí. Y en redes sociales y en medios de comunicación colectiva se enrostra con facilidad esa situación. Y ahora viene un proyecto fiscal cuyos gravámenes son
significativos para las personas de ingresos superiores, pero que tiene una coleta importante que es el 1% sobre la canasta básica, con el propósito de evitar que se produzcan lavado de dinero del narcotráfico en las pulperías. Ah, pero es que ustedes no están familiarizados con el lavado de dinero que en las pulperías del país o algunas pulperías del país se realiza. Pues sí. Y no se han dado cuenta que la trazabilidad es fundamental también en otros grandes comercios detallistas, porque hay cosas de esas que se suceden con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Y sin embargo, la reacción ha sido feroz porque las personas sienten que una familia de la condición económica más pobre, con un ingreso de 280,000 colones, un ingreso mínimo de 280,000 colones mensuales, pues si lo gasta todo en comida, va a pagar 2,800 colones más. Y claro, para una familia de ese nivel de pobreza, significa un sacrificio. ¿Y por qué traigo todo esto a colación? Porque si no hacemos un esfuerzo consciente y deliberado con todas las fuerzas de nuestro espíritu para volver a restablecer el sentido de hermandad entre los costarricenses, de propósito, de objetivo, y la descripción de don Federico Tinoco y la de don Teodoro Picado terminarán por materializarse también, y las leeremos eventualmente en las memorias del presidente que nos dirija en ese momento. Y eso no lo querría yo para mis hijos, ni mis nietos, ni para mí mismo. Hay un asunto aquí, y es que con la bandera de por los pobres es que se han peleado las luchas en las calles en estos días. Cuando uno empieza a analizar un poco mejor qué es lo que hay detrás de esta reforma fiscal, y ve uno que se van a empezar a tocar ciertos privilegios de los empleados públicos principalmente, empieza uno a entender qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la inspiración de la fracción de restauración? Yo ayer me di a la tarea de ponerme a buscar el plan de gobierno de ellos, y hablan en el plan de gobierno que es irresponsable negar que se necesita subir impuestos y que ellos no iban a caer en eso. Lo dice el plan de gobierno, tengo una foto ahí. Y ahora, claro, son oposición y entonces dicen que están peleando por los pobres y están votando en contra de una reforma fiscal que yo considero que no es ni de lejos lo que se necesita hacer en el país. Hay un montón de reformas en cuanto al recorte de gastos. Pero doña Marta, perdóneme, ¿y cuánto demoró Tática Dios en la creación? Fue una semana plena, menos el día de descanso. Bueno, este es uno de los escalones para corregirlo, pero la historia no se ha detenido. Don Juan José lo decía hace un rato, hay un montón de cosas que van a seguir. Lo que pasa es que yo me considero un poco como Santo Tomás ver para creer. Durante la historia costarricense, cada vez que ha habido un incremento en la recaudación, ya sea por bonanza económica o por aumento en los impuestos, los 2 siguientes años, los gobiernos irresponsables de turno lo que han hecho es gastar, gastar y gastar. Y no habremos aprendido la lección. Ay, ojalá, don Emilio, que quisiera yo más que creer que sí, ojalá que sí, pero yo creo que aquí es donde precisamente nosotros como ciudadanos, con este micrófono que doña Iris todos los lunes nos presta un ratito para hablar, precisamente es hacer ese llamado, de que no se nos olvide, de que necesitamos empezar a hacer presión para que no se le olvide a este gobierno de turno que se comprometió y que si no en 2 años vamos a estar exactamente lo mismo, o menos tal vez. Estoy recordando la famosa cita del estratega de Bill Clinton, "It's the economy, stupid". It's the economy, stupid. Sí. Es que realmente esa es la razón de lo que está pasando acá, donde no hay una buena economía, empiezan los problemas sociales a surgir porque aumenta el desempleo, empiezan las empresas a cerrar, todos los problemas se generan de ahí. En Brasil es exactamente lo mismo. Ahora que vamos a pasar a hablar sobre lo que está ocurriendo allá en Brasil,
durante los años de dictadura militar, en Brasil no hubo tanta oposición al régimen porque había una buena economía en ese momento. Entonces, al fin y al cabo, lo que la gente busca es estar bien. Es la naturaleza del ser humano y por eso es que el capitalismo y el libre mercado funcionan. Nosotros buscamos cómo estar siempre mejor. Y los gobiernos de turno que puedan facilitar que sus ciudadanos vivan bien, es lo que va a permitir precisamente que haya paz social y que todo esté mejor. Hay que mejorar mucho la comunicación. Yo decía en la primera intervención que se dijeron cosas que no eran del todo ciertas, que se habían exagerado otras y se habían omitido. Algo parecido al TLC, ¿verdad? Que en ambos lados... Que nos iban a venir a robar el agua. Unos y otros, ¿verdad? Lo del 1% de la canasta básica fue la excusa, fue la bandera, fue el estandarte que hábilmente, hay que reconocer, los sectores sindicales se esgrimieron para tratar de llamar la atención de los sectores populares de este país, diciéndoles aquí se les va a afectar a ustedes. Aunque los que hicimos el esfuerzo de hacer un análisis más profundo del proyecto, llegamos a la conclusión de que en efecto esa no era la razón. La razón era que hay algunos cambios en disposiciones de carácter propiamente laboral que sí van a modificar, no necesariamente afectar, pero sí modificar formas de retribución de los empleados públicos. Y eso es lo que ellos en el fondo querían evitar. Lo que pasa es que no podían decirlo así de abierto, porque entonces la enorme mayoría de la gente no los iba a apoyar. Ellos lograron vender un argumento y lastimosamente mucha gente lo compró. Creo que ahí faltó comunicación, creo que ahí faltó explicación, creo que de una u otra forma quedó un espacio abierto, ellos lograron sembrar en un terreno fértil y han sacado provecho. Pero de nuevo, aquí podemos entrar a ese tipo de análisis y lo importante es el llamado que hacías al inicio, Emilio. Tenemos que, una vez que esto se defina, pasar la página. No podemos seguir dando vueltas en esto y a mí me parece que hemos ido tomando conciencia, yo estoy de acuerdo con Marta, de que muchas veces se ha dicho, pero es que cada vez la situación es más crítica. Entonces, si nosotros pretendemos como país quedarnos únicamente con la aprobación de este proyecto, en muy corto plazo vamos a estar en una situación igual de crítica como la que se quiere evitar con esta nueva reforma. Así que sí, hay que entrarle a otros cambios de condiciones, hay que generar más inversión, más desarrollo económico, en fin, los retos son muchos y es más fácil enfrentarlos si no estamos fraccionados, si no estamos confrontados. Así que ojalá todos entendamos esto y de nuevo respetar lo que el sistema decide. Para eso es el sistema. Si la sala constitucional avala, bueno, respetemos lo que la sala decide. Si la sala constitucional no avala, tenemos que respetarlo. Y tenemos que iniciar el proceso otra vez. Y con una situación cada vez más crítica, pero bueno, mientras haya vida y esperanza. Sin duda. Doña Marta, ¿qué le parece si nos comenta el tema que usted traía para hoy, que fueron las elecciones en Brasil y la ultraderecha con ventaja? Leí un artículo que estaba leyendo sobre una encuesta que habían hecho en Brasil que me llamó poderosamente la atención para empezar con ese tema. Y es que si a Lula, que tiene 6 meses de estar en prisión con una condena de 12 años por corrupción, le hubieran permitido postularse para la presidencia, hubiera ganado. A pesar de la sentencia por corrupción. Correcto. O sea que el viejo dicho de siempre los mismos, todos corruptos, no rige cuando se trata de un candidato de izquierda. Pero vea qué interesante, no es por eso. Yo creo que va un poco más allá y es a lo que estábamos hablando ahora de It's the Economy Stupid. Resulta que en los primeros años en que Lula gobernó, hubo bonanza económica. Salió mucha gente de la pobreza y entonces la gente tiene esa memoria romántica de que cuando él estaba, las cosas estaban bien. Y yo he oído infinidad de veces a costarricenses diciendo, bueno, es que cuando estaba fulanito de tal, sí robó, pero estábamos bien. O sea, llega la gente a hacerse de una tolerancia increíble siempre y cuando
sientan que ellos están bien. En este momento, Bolsonaro no quedó, si hubiera estado aquí en Costa Rica, si las elecciones hubieran sido en Costa Rica, él sería el presidente de Brasil en este momento, pero ellos todavía tienen el margen de mayoría del 50%. Y estaba escuchando, a mí me gusta los night shows de Estados Unidos, estaba viendo el de John Oliver y saqué varias citas de Bolsonaro que quería comentarles como para empezar la discusión. Oigan esto. Para sentarme porque con toda seguridad me voy a ir de espaldas. Pero definitivamente. Porque este señor es realmente, abro comillas, particular. Los inmigrantes son la basura del mundo. Policía que no mata no es policía. Estoy a favor de una dictadura. El error del régimen militar de Brasil fue que no mató suficiente gente. A una diputada le dijo, nunca la violaría porque no vale la pena. Ese es el tipo de personaje que probablemente va a quedar como presidente del país que está en este momento con el ingreso per cápita, el PIB número 5 o 6 del el PIB nominal del mundo, que es casi la mitad del territorio de Sudamérica. Sí, es una economía más grande la de Brasil que la economía de la Federación Rusa. 200 mil millones de habitantes. Es enorme. Yo no sé por qué aquí en Costa Rica no tenemos tanto conocimiento. 200 millones. 200 millones, Sí, perdón. sí. Se me fue la mano. Sí. Unos cuantos ceros, don Emilio. Sí. Pero, o sea, estamos hablando de un país poderosísimo, con fronteras con todos los países de Sudamérica, excepto con Ecuador y Chile. O sea, el impacto que ellos pueden tener para Sudamérica es realmente enorme, y estamos viendo a este tipo racista, con declaraciones poco democráticas, misógino, homofóbico, hasta los huesos, diciéndole a la gente conservadora lo que quieren escuchar. Y nosotros vimos hace poco algo parecido aquí en Costa Rica. Tal vez no a este nivel de extremismo como este hombre, pero porque es que la gente está respondiendo a eso, Sí. después de que hemos tenido una oleada de países gobernados por el socialismo del siglo XXI, no funcionó, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? El péndulo, ¡boom!, directo para el otro lado, y le pasamos de lejos al medio, a un centro moderado que puede funcionar bien y que ataca ambos extremos, ¿cómo es que se llama? El crony capitalism, el clientelismo, y también el tema del estatismo. Pero no, nos vamos de uno al otro. Las expresiones del señor candidato que has leído le paran el pelo a cualquiera, al más pintado. Le dicen el Trump brasileño. Correcto. Con el perdón para Trump. Porque pareciera ser mucho peor. Mucho peor. Peor Policía que Trump, no mata, ¿verdad? no es policía. Yo quisiera pensar que lo que está ocurriendo en Brasil es un poco lo que decías, de que es el péndulo, ¿verdad? Luego del fracaso, porque Sudamérica tuvo una tendencia hace ya algunos años hacia la izquierda, claramente marcada, empezando por Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina. Los Kirchner eran izquierdistas. Es una de las fortunas más grandes del mundo. Egoístas eran. Pero bueno, no estaban ubicados. Es que además eso de ubicar entre izquierda y derecha es muy simplista, ¿verdad? Pero se supone que estaban más a la izquierda que Macri. Los Correa, los Evo, los Chávez, ahora Maduro. O sea, hubo una tendencia hacia la izquierda en Sudamérica que claramente fracasó. Por corruptos, por incompetentes, por mil razones. Entonces, ahora Chile está con Piñera en lugar de Bachelet y el socialismo, Argentina con Macri, y todo pareciera indicar que Brasil va hacia la derecha, porque son 3 semanas lo que tienen para ir a la segunda ronda. La segunda ronda es el 28 de octubre. 3 semanas y nada más. Es muy poquito tiempo para
cambiar esa tendencia que no estaba ni siquiera prevista en las encuestas previas, que sí le daban una posibilidad como de un 40%, pero Ajad, que era el del Partido de los Trabajadores, creían que iba a andar en el orden del 35 y quedó 29, muy bajo, 29. quedó 28-29. Ujú. La gran incógnita es que hubiera pasado si Lula juega, porque efectivamente hay un caudillismo importante ahí con Lula, pero bueno, eso nunca lo vamos a poder responder porque nunca se dio. Pero sí es un gran llamado de atención, preocupa mucho porque se puede ir haciendo tendencia y hay un dicho que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es. Ujú. Entonces, tenemos que echar para nuestro saco aquí en Costa Rica, y de nuevo el llamado que hacía Emilio al inicio es muy importante, precisamente para evitar que estas cosas extremistas puedan surgir como una respuesta cuando los que estamos teóricamente central, civilizados, democráticos, no estamos dando la talla. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos en unos instantes. Esto es Confrontación Democrática. En 1998 me nombraron como maestro unidocente. Fui preguntando de casa en casa hasta que llegué a Río Peje por bajo Chiripoca-Beca. Cuando llegué no había electricidad, nos iluminábamos con candelas, pero ese mismo año llegó la luz. Gracias a la electricidad nos sentimos más cerca. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estamos ahí. A partir de la nacionalización de la energía eléctrica, se corrigió el deficiente servicio brindado por las empresas extranjeras. Para orgullo de los ticos, hoy, 50 años después, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz garantiza el acceso a un servicio universal y solidario. Promovemos desarrollo, sostenibilidad y bienestar día a día, energizando el corazón de Costa Rica. Estamos preparados para enfrentar las nuevas demandas tecnológicas que exige la competitividad de la nación con responsabilidad socioambiental. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. En 1998 me nombraron como maestro unidocente. Fui preguntando de casa en casa hasta que llegué a Río Peje por bajo Chiripoca-Beca. Cuando llegué no había electricidad, nos iluminábamos con candelas, pero ese mismo año llegó la luz. Gracias a la electricidad nos sentimos más cerca. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Regresamos a Confrontación Democrática. Doña Marta, usted quería hacer alguna anotación a las palabras de don Juan José Echeverría. Correcto. Y retomo donde dijiste, hay que poner las barbas en remojo. Definitivamente tenemos que ver para acá el reflejo de qué es lo que estamos viendo en Brasil, lo que hemos estado viendo en otros países. Y lo digo porque alarmantemente ayer vi un tuit del, nótese mi gesto físico de grandes comillas, profeta, Pablo con V, feliz de que este hombre estuviera en el liderazgo de las elecciones en Brasil. Si a él le parece que es una maravilla, es porque le parece que es un buen candidato y comulga con las ideas que tiene. ¿Qué puede hacer que las cosas se agraven aquí en Costa Rica? Uno de los temas que en Brasil ha sido determinante para que el discurso de este hombre sea fuerte es el tema de la violencia. Parece que, oigan esto, 30% de la población
en la capital se ha visto en el último año involucrada o ha estado en el medio, ha estado, o sea, literalmente en el medio de un cruce de fuego. O sea, no es que oyó, no es que, no, han estado en el medio de un cruce de fuego, 30% en el último año. O sea, la violencia ya es impresionante y este hombre, una de las cosas que está diciendo es promoviendo el libre trasiego de armas para que cada quien se defienda. O sea, quiere que esto vuelva a ser el antiguo oeste, en lugar de ofrecer, no sé, más trabajos, más educación para mejorar la seguridad, digamos que más presencia policíaca, pero no de los que matan. No, se va a usted coja su arma y defiéndase. Sí, qué lamentable. Qué lamentable. Dicen siempre que a grandes males, grandes remedios. Cuando en los años, finales de los años 20, principios de los años 30, y Alemania había sufrido una devaluación de su moneda salvaje, 1.000 millones de marcos por dólar, y había violencia en las calles, los comunistas se daban de garrotazos con los nazis le daban garrote a los partidarios del Partido del Centro, la Democracia Cristiana. Bueno, sobrevino un derechista monstruoso y a restablecer el orden. Sucedió parecido en Italia con Benito Mussolini. Antonio de Oliveira Salazar, que fue otro fascista, en Portugal, tuvo un advenimiento similar. Y claro está, el mariscal Pilsudski en Polonia, otro fascista, o el almirante Horthy en Hungría, otro fascista. Cuando hay un estado de desorden social y de una situación caótica, siempre surge una solución totalitaria, de izquierdas o de derechas. Y el temor mío es que estos bandazos, doña Marta, que usted describe, se den en nuestro país. No es que no se hayan dado. Vea usted que la destrucción del bipartidismo en nuestro país es, digamos, el reflejo de la destrucción del bipartidismo en Venezuela y la destrucción del bipartidismo en Bolivia y la destrucción del bipartidismo en Ecuador y la destrucción del bipartidismo por agentes populistas. Bueno, digamos que por estrategias interesadas en acabar con los gobernantes que con todos los defectos y toda la corrupción y todos los problemas del mundo habían conservado los países orientados en un cierto sentido. Ahora vienen estos bandazos hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, este individuo, el Trump brasileño, bien puede ganar con las excusas del señor Trump. Y cuidado si no tendremos en otros países una situación igualmente de calamidad y de tristeza. Aquí va a depender de la habilidad de la oposición en Brasil, que logren organizarse y unirse todos para ver si logran volcar ese resultado electoral. Así es, que el valgo es una. Así es. Comentemos en nuestros últimos minutos un poquito el nombramiento del juez Kavanaugh en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se eligieron propuestos por George Washington los 6 primeros jueces. Y claro está que con alegría los miembros del Congreso de los Estados Unidos en aquel entonces y del Senado los acogieron y los eligieron. Pero cada vez más los asuntos de carácter político partidario, demócratas y republicanos, están produciendo situaciones vergonzosas en la elección de los diputados por las cosas de los jueces, porque dicen cosas espantosas, ataques al cuerpo horribles. Recuerdo la elección del magistrado Terence Thomas, una persona afrodescendiente que tenía una perspectiva conservadora de la Constitución y del derecho y que los demócratas no querían que fuera electo.
y dijeron atrocidades. Inclusive llevaron una señora que aseguró al frente de los diputados que él le había faltado al respeto y a su integridad años atrás. Bueno, algo parecido sucedió con los republicanos en la elección de una distinguida señora magistrada hace un tiempito en el gobierno de Obama, y ahora ha sido sí, y ahora con la elección de Kavanaugh ha sido algo espantoso. Lo que quiere decir que hasta un país culto, estable, una democracia robusta, tiene este tipo de visqueos con el populismo y la irracionalidad. Sí, fue un episodio bastante complicado. Lo único bueno es que es bastante transparente. O sea, todo el mundo sabe que el presidente de turno, cuando queda una vacante en la Corte Suprema, porque tenemos que ubicar que estamos hablando de jueces de la Corte Suprema, que son 9 en Estados Unidos. Ahora son 9, después de Roosevelt. Ahora son 9. Y son vitalicios, son puestos que una vez electos son vitalicios. Son vitalicios. Y entonces es sumamente importante porque cuando pueden estar en ciertos temas divididos, nombrar a uno u otro puede ir inclinando la balanza. Es como decir aquí un magistrado, ¿verdad? Es un cargo, el más alto cargo del Poder Judicial. En este caso, no fue la excepción. El presidente Reagan impulsó a un simpatizante, digamos, de su forma de pensar, una persona conservadora, con extraordinarias, digamos, credenciales académicas, incluso profesionales, pero que, bueno, hace supuestamente 36 años había tenido un episodio ahí. A mí me pareció, y es complicado el tema, pero me pareció poco serio que un tema que supuestamente ocurrió hace 36 años pretendiera venir ahora a investigarse. Es materialmente imposible. Y la dama en cuestión había protestado hace 36 años, había puesto denuncias. Ahí hasta eso había discusión. Parece que hace algunos años había hecho algunos comentarios, pero no tan precisos como ahora. ¿Pero comentarios o una presentación frente a una autoridad competente? Pero también hubo mucha manipulación en la investigación del FBI. O sea, ahí fue toda una novela para decir que al final de cuentas el Senado, por una votación de 50 votos a favor y 48 en contra, resolvió el sábado la nominación del juez Kavanaugh para la Corte Suprema. Y el domingo lo juramentaron. Inmediatamente fue juramentado. Ya hoy lunes fue a trabajar como juez de la Corte Suprema. Son cosas que pasan en un país tan... Bueno, pero esa juramentación inmediata es parte del procedimiento, no es algo... No, es parte del procedimiento. O sea, así no es algo extraño, es algo ordinario. O sea, para uno es extraño que esas cosas sucedan en esa velocidad, pero bueno, sí hubo una gran discusión. Lo que pasa es que a mí me parece que 36 años después venir a discutir un tema de estos, como que deja mucho que desear, ¿verdad? Aunque hubo otras señoras que salían diciendo algo ahí, pero ya a golpe dado no hay que... Hay un asunto acá, y siendo probablemente la feminista más fuerte, porque no está Iris, entonces ni Abril Gordienko. Tengo responsabilidad triple. Hay una cita, un comentario que leí que me pareció muy, muy oportuno. Yo, gracias a Dios, nunca he estado en una situación de violación y no sé cómo cada persona lo reacciona, cómo puede enfrentarlo. Y decía que si yo fui violada hoy, es violación. Que si fui violada hace un año, es violación. Y si fui violada hace 35 años, es violación. Que el tiempo no quita el acto. No. Y la otra cosa es que cada mujer definitivamente tiene la prerrogativa y el derecho de decirlo o denunciarlo en el momento que se sienta lista o nunca. Eso sin decir que definitivamente el que salga en un momento electoral definitivamente y la prueba, tiene... Es que yo no dudo que haya sido, pero en todo caso, en este caso no lo habían acusado de violación. Supuestamente había habido un acoso ahí o algún tipo de propasarse, no sé hasta qué detalle puede haber llegado, pero nunca se dijo que había sido rape, digamos, una violación, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Cosby, que acaba de ser condenado.
pero Un sí, poquito más. 35 años, 36 años después, es casi imposible probarlo. Eso es lo lamentable. Más lamentable si efectivamente pasó, porque entonces estamos nombrando a alguien que no debió haber llegado. Pero ¿cómo probarlo? Ese es un poco mi... Yo coincido con doña Marta Blanco. Creo que el tiempo no hace la diferencia respecto de si es o no violación. Violación es violación. Ahora, no era violación. No. Es que le habían faltado al respeto o había tenido algún tipo de acoso sexual. Y entonces se me vienen a la mente las palabras de don Ricardo Jiménez Soriamuno cuando en campaña política le cuestionaban a su señora esposa y las decisiones, digamos, de carácter personal que él había tomado. Y se dejó decir una frase que para mí es extraordinaria. Aquí no estamos eligiendo un obispo, estamos eligiendo un presidente. Bueno, en el caso del Senado norteamericano estaban eligiendo un magistrado a la Corte Suprema de Justicia, en el cual la contextura moral es trascendental. Pero, ¿qué tipo de personas son las que queremos en este mundo del siglo XXI elegir a estos puestos? En una sociedad permisiva podremos pretender que sean personas que nunca hayan hecho un flirt con una muchacha o le hayan dicho un piropo o le hayan dado un apretón, o son personas que tienen un extraordinario conocimiento del derecho, un extraordinario conocimiento académico y una disposición a impartir justicia de una manera plena y conveniente. Y en eso es parte del clima que vivimos y creo que forma parte también de la revolución de las comunicaciones que hemos estado viviendo y de la polarización a la que han llevado a las sociedades. La imprenta produjo la guerra de los 30 años. Nació en 1965. Es menor que yo. Si a mí me juzgaran por algo que yo hice a los 17 años, probablemente no podría llegar a muchas cosas. Todo eso hay que verlo en perspectiva. Pero es que el asunto aquí es que el acoso sexual es otra dimensión, no tiene nada que ver con coquetear con otra persona. Tiene que ver más con el abuso de poder, de utilizar la posición que tiene esa persona, ya sea en una iglesia o en una organización. Era una fiesta de compañeros en donde ambos estaban tomando licor y las circunstancias no son muy claras. Entonces ahí es donde yo como abogado digo, bueno, qué tirada, cómo demostrás lo que realmente ocurrió 36 años atrás para poder tomar una decisión. Es una lección trascendental para los muchachos que teniendo 20 años en estos momentos, 25 años, en una reunión se abrazan, se besan, se dan una nalgada, todo tiene consecuencia en la vida. Todo tiene consecuencia. Señores, estamos concluyendo nuestro programa. Me gustaría pedirle a doña Marta que nos dé un par de conclusiones de nuestras conversaciones de hoy en un minuto y otra a don Juan José. Creo que mis palabras lamentablemente no van a ser escuchadas porque sería para el pueblo de Brasil. Instarlos a que a pesar de que la propuesta alternativa de Bolsonaro es una propuesta de izquierda, que se una toda la oposición, que se logre encontrar un gobierno o una propuesta de consenso en el medio, que no sea ni de izquierda ni de derecha, sino de libertad, y que con esa fórmula traten de sacar la tarea. Viniendo de doña Marta es una propuesta que hay que poner atención, porque para que ella dé como opción una solución de izquierda es porque es demasiado grave. Bueno, la no, de consenso. Bueno, pero el candidato de izquierda. Yo me quedo con Costa Rica y me quedo con las palabras del inicio de Emilio, que Dios nos guíe, que nos ilumine, que podamos desarrollar un ambiente de mucho respeto, paz, tolerancia, y dejar de lado la intransigencia y ver para adelante
superando este momento que estamos pasando. Muchas gracias. Concluimos nuestro programa del día de hoy. Nos vemos en 8 días. Mañana Confrontación Democrática se presentará siempre a la misma hora. Costarricenses, hagamos las paces, seamos tolerantes y vivamos con bien, ayudándonos unos a los otros. Hasta luego. Confrontación Democrática.